Oración del día. Soy un elegido de Dios. Definitivamente, yo sé que así es. Son muchos los procesos de lo cual cada uno de nosotros pasamos y debemos identificar cuando somos escogidos por Dios. Dios tiene propósito claro en la vida de cada uno de nosotros. Y Él nos escogió y tiene pensamientos grandes en la vida de cada uno. Dice la palabra en Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profetas las naciones. Él tiene el propósito en la vida nuestra. Nos escogió. Pero somos nosotros que queremos desviarnos, dejarnos llevar por las cosas del mundo para no hacer la voluntad de Dios. Ha llegado el momento de empezar a cumplir con los deseos verdaderos de nuestro Dios. Deseos grandes. No dejemos que el mundo nos arrastre a las cosas que son del mundo, cosas que son de la tierra. Es momento de empezar a ver hacia arriba, ver y preguntarle a Él, ¿qué quieres de mí? Él quiere que proclamemos su palabra, que hagamos su voluntad, para que así seamos bendecidos, seamos restablecidos y nuestra familia también sea santificada. Seamos ejemplo y mostrémosles a otro que también son escogidos de Dios. Es un privilegio saber que Dios ha puesto sus ojos en mí. Desde el vientre de mi madre, Ya Él me conocía y tenía pensamientos grandes. Oremos. Amantísimo Dios Todopoderoso, quiero hacer tu voluntad. Quiero empezar a cumplir con todos los propósitos que tú tienes en mi vida. Todo basado a tu voluntad y no a la voluntad mía. Quiero ser bendecido, como también pido la bendición para mi familia. Para cada uno de ellos sean grandemente bendecidos como yo sé que ya soy bendecido. Yo sé que tú tienes propósitos, Señor, y quiero cumplir con ellos. Hoy es un día especial, porque hoy me doy cuenta que soy un escogido de ti, Señor, y que haciendo tu voluntad te hago sentir feliz conmigo. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, y gracias por todo lo que tú tienes planificado en la vida de cada uno. Dios les bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre de tu Hijo maravilloso, Jesucristo, nuestro Rey, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén.